Hermanos, hoy vamos a iniciar una serie que pienso que puede ser de mucha edificación, puede ser de mucha bendición para la iglesia. Quiero empezar a hablar del Padre Nuestro, de lo que es este modelo de oración del Padre Nuestro. Ahora, hermano, yo no sé cuántos en este lugar nos enseñaron alguna vez a rezar el Padre Nuestro. Es más, le hago la pregunta, ¿cuántos rezamos el Padre Nuestro en algún momento? Hermanos, lo que yo quiero con esto es mostrar lo que Jesús estaba enseñando, de que el Padre Nuestro no es algo para rezar. El Padre Nuestro es un modelo de oración, es un modelo. Y lo que yo quiero es ver en cada uno de los puntos que Jesús habla, de qué significa ese punto por el cual Él quiere que nosotros entendamos para nosotros llegar delante de Él en oración. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo en toda esta serie del Padre Nuestro, pero hoy yo quiero iniciar con la introducción al Padre Nuestro. Eso sería el título de esta enseñanza, Introducción al Padre Nuestro. Y para ver esta introducción vamos a tomar Mateo capítulo 6, versos del 5 al 8. Dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8, ahí tiene un título y dice Jesús y la oración. Y dice la palabra, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, vamos a tomar esta misma introducción que hace el Señor Jesucristo en relación, antes de Él empezar a desarrollar o hablar del modelo de oración, de lo que es, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, en este caso. Hermanos, como vemos, Jesús empieza diciendo cuando ores. Jesús está hablando a la multitud, muy probablemente a sus discípulos, y Él les dice cuando ores. Hermanos, y es que la oración debe ser parte de la vida del creyente. Hermanos, la oración debe ser parte de la vida del creyente. Si usted no es una persona que ora regularmente, hermanos, pues muy probablemente tal vez usted no tenga una buena relación con Dios o conocer a Dios, porque es necesario la oración en la vida del creyente. Y por eso inmediatamente Jesús empieza a hablar y Él dice, cuando ores, cuando oramos, cuando buscamos tener esa relación personal con Dios. Ahora, hermanos, si una persona dice ser creyente y no toma tiempo para la oración, eso puede significar dos cosas, o pueden haber dos cosas ahí. Número uno, puede ser que no sea un verdadero creyente, primeramente. Si una persona no tiene regularmente ese tiempo de oración con Dios, hermanos, una posibilidad puede ser de que no sea un verdadero creyente. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que puede que sí sea un verdadero creyente, pero si no toma tiempo para la oración, no podrá crecer espiritualmente, no podrá fortalecer su vida espiritual y en su relación con Dios. Si es un verdadero creyente. Porque vea lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículos 10 y luego versículo 18. Hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de lo que se conoce como la armadura de Dios. Pero yo quiero que ustedes vean cómo en lo de la armadura de Dios, Pablo habla, iniciando y terminando, cómo él habla de la oración. Hermanos, la oración debe ser parte importante, indispensable en la vida de todo creyente. Ahora, yo no sé cuántos
cuánto tiempo sacas tú, dedicas tú a orar con Dios, pero hermanos, es necesaria la oración. Y vea lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros debemos de aprender a fortalecernos es en el Señor y en el poder de su fuerza, no es en nuestra fuerza. Y para eso necesitamos orar. Recuerden cuando Jesús le dice a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Es necesario la oración para que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Ahora vea lo que dice en el verso 18 también. Terminando, hablando de la armadura de Dios, dice: orando ¿en qué? En todo tiempo. Hermanos, ¿dónde dice orando en qué? En todo tiempo. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y nótese, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, recordemos que la oración, porque a veces hay personas que dicen: pero ¿qué es orar? ¿Cómo puedo orar? Recordemos, hermanos, que orar es simplemente hablar con Dios. Eso es orar. Usted quiere orar, hermano, hable con Dios. Como si usted hablara con una persona, porque entendemos que Él es la persona del Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Hable con Él. Eso es orar. Hermanos, para usted y yo orar y hablar con Dios, usted no necesita, hermanos, siempre lo he dicho, llegar con palabras finas, con palabras, hermanos, elocuentes. No, usted hable con Dios. Yo a veces he escuchado personas que para orar, no sé si usted los ha escuchado alguna vez, hermanos, como que cambian el tono para orar y se oyen como más espirituales, algo como: oh, amadísimo Dios, soberano, Rey grande, todopoderoso. Hermanos, si hablamos con Dios, o si orar es hablar con Dios, hable como usted es. ¿Usted se imagina usted llegar a hablar con una persona que usted conoce, puede ser un familiar, y que lo oiga usted cambiando de tono y hablando de una forma extraña? ¿Qué va a pensar el familiar suyo? Oiga, ¿a este qué le pasa? ¿De qué juega? Porque, hermanos, para nosotros orar es simplemente hablar con Dios. Eso es orar, es hablar con Dios. Ahora, la oración, óigame en esto, es la oportunidad que tiene el hombre pecador. Es la oportunidad que tiene el hombre pecador de poder hablar con el Dios que dice la Biblia es 3 veces santo. Hermanos, tenemos un privilegio al poder orar, al poder hablar con nuestro Dios. Hermano, imagínese por un momento que usted quiera conversar con el presidente, para ponerlo más o menos para que me entienda, aunque no hay comparación, que usted diga: yo quiero hablar con el presidente de los Estados Unidos. Yo quiero hablar con él, yo quiero estar cara a cara con él, conversar con él, hermano. ¿Usted cree eso posible? Eso es prácticamente imposible. Hermanos, si nosotros tenemos el privilegio, la bendición de que nosotros podemos orar con alguien que es mucho más grande que el presidente de los Estados Unidos, con el que creó, dice la palabra, los cielos y la tierra. Y podemos llegar delante de Él en oración, en cualquier lugar, en cualquier momento, y poder hablar con Él. Esa es, hermanos, la bendición, el privilegio que Dios le da a hombres pecadores como a usted y como a mí, que hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, poder llegar en oración delante de un Dios 3 veces santo y no morir a la hora de hablar con Él. Hermanos, pero al orar, dice Jesús, que no seas como los hipócritas, dice Jesús. Al orar no seas como los hipócritas, dice Él. Estos hipócritas eran aquellos líderes, y ojo, líderes religiosos de aquel tiempo, a los cuales Jesús confrontó directamente, y Él les llama hipócritas, como vamos a verlo ahora, 7 veces seguidas.
O sea que realmente eran unos hipócritas. Realmente eran hipócritas. Porque Jesús los confronta a ellos 7 veces. Ahora, la palabra hipócrita que usa en el original en el griego es hypocrites, es la traducción en el griego, y significa alguien que simula, oigan, o que finge, como lo sería un actor en escenario. En este caso también puede significar ponerse una máscara. Eso es un hipócrita. Alguien que finge ser algo que realmente no lo es. Como un actor en escenario. Alguien que actúa y parece muy creíble. Cuando uno ve, ¿verdad?, los mejores actores son gente que usted los ve y es creíble. Ellos inclusive usted los ve llorando. Usted los ve y usted le conmueve verlos, pero están simulando, están actuando. Eso sería un tipo de hipocresía de acuerdo a esta palabra original. Y vamos a ver cómo Dios, Jesús, los confronta a ellos. En Mateo capítulo 23. Vamos a ver versos del 13 al 15 y luego versos del 23 al 29. Dice la palabra, hablando Jesús con los fariseos, con los líderes religiosos y escribas de aquel tiempo. En Mateo 23 del 13 al 15 dice la palabra: mas hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Mas ay de ustedes, les dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Otra vez, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora verso 23 al 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Wow. Hermanos, yo creo que Jesús confronta y confronta bien feo. ¿Cuántas veces Él los llama hipócritas? ¿Y saben qué es lo peor, hermanos, de todo esto? Que Jesús está llamándoles hipócritas y eran los líderes religiosos. En otras palabras, eran los que tenían mayor rango y eran los que se suponía o se suponen, hermanos, deberían de ser los más espirituales. Deberían de ser los más espirituales. Hermanos, porque eso es lo que la mayoría de las personas piensa, de la gente, hermanos, que los que están sirviendo al Señor, los que predicamos, los que servimos en el altar, los que cantan, los diáconos, deberían de ser los más ¿qué?
los más espirituales, pero podrían ser los más hipócritas. Jesús los confronta y les llama hipócritas. Ustedes son unos hipócritas, y Él les dice, a la hora de orar, ustedes no deben de ser como estos hombres que son hipócritas. Dice Jesús a estos hipócritas que ellos amaban orar en pie en las sinagogas. Entiendas, en las sinagogas eran tipo iglesias pequeñitas, ya no estaba el templo. Entonces ellos, para el tiempo de los 400 años, cuando vino el cautiverio de Israel, y luego de eso la última palabra o profecía de Malaquías hasta Mateo, 400 años, y en ese tiempo es donde nacen las sinagogas, donde se empezaba a estudiar la Torá o la ley de Dios, y en estas sinagogas es donde surgen los líderes religiosos, y el Señor dice, ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Eran para ser vistos de los hombres. Ellos oraban donde les vieran. Ellos oraban donde la gente pudiera verlos a ellos. En las sinagogas y en las esquinas de las calles. Estos líderes religiosos querían que los vieran como santos, entre comillas. Y la oración pública era una de las maneras que empleaban para lograrlo. Por eso Jesús dice, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que las demás personas los alabaran y los llenaran de elogios y los vieran como santos, entre comillas, cuando en realidad era pura apariencia, ya que Jesús, como ya vimos, una y otra vez les llama hipócritas. Ustedes son hipócritas. Ahora, hermanos, ojalá que no haya hipocresía en nosotros a la hora de llegar a orar. Que no seamos también llamados por el Señor hipócritas. Porque si hay algo que el Señor ve y conoce, hermanos, es tu corazón y mi corazón. Porque, hermanos, yo he escuchado personas cuando alguien quiere corregirla o quiere decirle algo, a veces lo que dicen es, ay, es que solo Dios conoce mi corazón. Y lo dice como para un zafis, ¿verdad? Como para zafarse de eso, pero es que esa es la verdad. Más bien, eso debería hacerlo pensar. Es que Dios conoce tu corazón de verdad. Dios sí sabe lo que hay en el corazón tuyo y en el corazón mío de verdad. Hermanos, aquí podemos ver cómo Jesús vio más allá de sus actos de justicia propia en estos fariseos, en estos escribas, en estos líderes religiosos. Hermanos, y enseñó que la esencia de la oración no radica en dónde se hace, sino en una verdadera comunión con Dios. No es dónde se hace. Porque ¿dónde les gustaba a ellos orar? En las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. Hermanos, esto no significa que no podamos orar en público tampoco. Esto no significa que no podamos orar en público, pero orar solo donde me vean, hermanos, es una indicación de que nuestra audiencia verdadera no es Dios. De que oramos entonces, ¿para qué? Para que los demás me vean. Pero no oramos realmente a Dios o al Señor. Hermanos, por eso Jesús empieza a enseñar, mas tú cuando ores, dice el Señor, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, esto nos muestra que la oración es algo muy personal con Dios, quien es nuestro Padre. Y por eso Él dice, cierra la puerta. Es algo muy personal. Hermanos, yo sé que nosotros oramos en público porque oramos antes de iniciar el culto, o oramos antes de predicar su palabra y es en público, hermanos, pero la oración debería de ser en lo secreto. Cerrada la puerta.
Eso es lo que el Señor está enseñando. Tú debes de cerrar la puerta. Hermano, yo tengo 2 lugares para orar, y es mi cuarto y cierro la puerta, o el servicio y cierro la puerta. Eso es lo que la palabra nos dice. Ve y busca intimidad con Dios. Ve y busca tener una relación personal con Él. Al igual como cuando nosotros queremos tener intimidad con nuestra esposa o esposo, cerramos la puerta, nos aseguramos que la puerta esté cerrada para que nadie interrumpa o nadie entre. Igualmente, cierra la puerta, vas a tener intimidad con tu Dios, con tu Padre. Vas a tener una intimidad con Él, vas a orar con Él. Hermano, y cuando hablamos de la oración, que es con Él, no es para que te oiga el vecino. Porque, hermanos, hay gente que para orar parece que Dios está sordo, que Dios no oye. Encontramos en la palabra donde dice la Biblia de una mujer, Ana, que ella lloraba y ella exponía su corazón delante de Dios. Y recuerden que el sacerdote Elí creyó que estaba ebria porque solo le veía que movía sus labios, pero ella estaba, hermanos, completamente humillando su corazón delante de Dios, no pegando gritos. Porque a veces la gente cree, o yo no sé si es que piensan que Dios está sordo. Hermano, nuestra oración es intimidad con Él, es hablar con Él. Y el Señor dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, si es que la oración es un asunto, óigame en esto, de mi corazón con Dios, que de mucha palabrería. Hermanos, óigame en esto otra vez, la oración es más un asunto de mi corazón con Dios que de mucha palabrería. Porque hay gente que enseña como, si la oración es efectiva, tiene que ser 1 hora. Hermanos, la oración es más que mucha palabrería. Hermanos, la Biblia no dice cuánto debemos de orar. La Biblia dice orar sin cesar. Pero no es que yo diga, ok, voy a ver el reloj y a ver cuánto duré. Uy, qué carga, vea, duré 1 hora. O, pues puña, llevo media hora y todavía me falta y no sé ya qué decir. Hermanos, la oración no puede ser de reloj, no es mucha palabrería. Por lo cual Jesús dice inmediatamente, y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Por su palabrería serán oídos. Hermano, esto no es un asunto de palabrería, es un asunto de hablar, conversar con mi Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Hermanos, si es que algunas personas piensan que repetir las mismas palabras una y otra vez, y ojalá en voz alta, como un encantamiento, hermanos, hará que Dios oiga mis oraciones, cuando esto no es así. Óigame en esto, cuando esto no es así, porque el Señor está hablando, no usen muchas repeticiones, palabrería como los gentiles. Cuando habla de los gentiles, Él se refiere a los no judíos que en aquel tiempo eran no creyentes, por decirlo de esta forma, porque ahora nosotros somos gentiles que hemos creído en Cristo. Y ahora somos parte de su pueblo, somos hijos de Dios. Pero ahí se refería a los gentiles, a los no judíos, o sea, no creyentes. Hermanos, y cuando yo veo esta palabra de lo que es palabrería y muchas repeticiones como los gentiles, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan, estuvieron, que hasta el día de hoy se sigue practicando, por ejemplo, el rosario. Y es pura repetición y repetición, pura palabrería. Y yo sé que eso para muchas personas es chocante, que les digan que el rosario es palabrería cuando la palabra es lo que está hablando. Eso es palabrería. Por usted repetir una y otra vez algo, no significa que estás orando
que estás hablando con Dios, porque lo que estás haciendo es simplemente repitiendo algo que alguien te dijo que repitieras. Otro ejemplo, hermanos, para no solamente ver la acera del otro lado, son las oraciones que hoy se compran en la calle. Hermanos, hoy hay personas que se encargan de vender oraciones. En la calle ahí le venden en no sé cómo decirlo, un cuadrito, como un rollo ahí donde hay oraciones para que usted la ponga en su casa y para que usted la repita. Oraciones para prosperidad, oraciones para que su casa sea bendecida, oraciones para una cosa, para otra, y se la venden y muchos la compran. ¿Cómo usted va a comprar algo cuando estamos hablando de que la oración es: entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre? Hermanos, una oración no se puede vender y mucho menos comprar, porque la oración es algo personal que sale de nuestro corazón para con nuestro Dios. Otras clases de oraciones son las que suben a internet. Hermanos, ahí suben a internet, en el Facebook es muy normal ver personas subiendo oraciones de toda clase para que Dios bendiga tu vida, tu familia, tus finanzas, etcétera. Hermanos, como que si eso fuera un amuleto, como muchas personas que abren la Biblia en el Salmo 91 en sus casas y creen que eso ya es de bendición. No, hermano, la bendición de Dios viene cuando somos obedientes a Él, le buscamos, le amamos, nos hemos arrepentido de nuestro pecado y hemos creído en Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. No antes, iglesia. Así que por favor, hermano, ojalá que tú aprendas esto hoy y no empieces a ver esas oraciones que suben en internet, en Facebook, para decir: ay, qué linda oración, muy bonita, pero eso no eres tú hablando con Dios. Hermano, yo no veo en la palabra a alguien que tomara una oración de otro que hizo una oración para decir: voy a orar de la misma forma que él lo dijo. No existe. ¿Por qué? Porque Jesús dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Iglesia, hermanos, la oración más eficaz es aquella que sale de tu corazón. Óigame. La oración más eficaz es aquella que sale de tu corazón, no así aquella que puedes repetir muchas veces o por leer como alguien que la ha escrito. La oración más eficaz es aquella que sale de tu corazón. Esa es la oración más eficaz. Hermanos, si no importa cómo salga. Hermanos, no importa cómo salga tu oración. Si Dios es tu Padre, Dios va a atender tu oración. Hermanos, y el ejemplo más claro que yo pongo en esto para que me entiendan eso. Usted alguna vez ha visto, y yo creo que la mayoría van a entenderme en esto, un niño, cuando usted llega a una casa y un niño le habla a la mamá, le habla al papá, y él prácticamente balbucea y él dice, bleh, bleh. Y la mamá le dice: mi amor, espérese un momento. Y usted dice: ¿qué le dijo? Pero la madre o el padre han tenido tanta relación y comunicación que la madre y el padre saben lo que el niño está diciendo. Hermanos, cuando tú y yo llegamos delante de nuestro Padre, podemos aún balbucear. Y Dios, que conoce mi corazón, que sabe quién soy, que soy su hijo, Él entenderá mi oración. Yo no necesito llegar con una oración de otro que escribió y decir ahí algo. No, hermanos, la oración más eficaz es aquella que sale de tu corazón para el Señor. No importa cómo se oiga, cómo suene, pero esa es la oración que Dios va a atender y va a escuchar. Amén, iglesia. Hermanos, ahora, si Jesús, óigame en esto,
si Jesús nos enseña que no usemos vanas repeticiones, hermanos, sería algo ilógico y sin sentido que Él enseñe el Padre Nuestro como una oración que se debe estar repitiendo. Él dice, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos y que ahora el Señor le diga a sus discípulos, pero empiecen a repetir esta oración todo el tiempo. Hermano, eso sería algo que no tiene lógica, no tiene sentido. Hermanos, es de ahí, hermanos, donde debemos de entender que el Padre Nuestro no es algo para estar repitiendo como la lora. Hermanos, ya que el Padre Nuestro es solamente, óigame en esto, un modelo o estructura a seguir en nuestras oraciones. Un modelo o estructura para seguir en nuestras oraciones, ya que no encontramos, óigame en esto, no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia a Jesús, a Santiago, a Pedro, a Juan o el apóstol Pablo orando de la misma forma repetitiva el Padre Nuestro. Porque se supone que la mayoría de la gente dice, es que es la gran oración el Padre Nuestro. Inclusive en la televisión, usted sabe, la ponen creo que en la mañana y en la tarde. Y todo el mundo es como, ay, la oración del Padre Nuestro. Hermano, Jesús nunca oró el Padre Nuestro. Ninguno de sus discípulos lo hizo. ¿Por qué? Porque esto es un modelo de oración. Eso no es, repitan esto cada vez que vayan a orar. Hermano, hace muchos años enseñando escuela bíblica, yo ahí enseño algo de esto. Y un hermano me decía, pastor, yo nunca había entendido esto. Porque yo hasta el día de hoy, siendo cristiano, yo todavía rezaba al Padre Nuestro. Hermanos, el Padre Nuestro no es algo para que usted empiece a repetirlo. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en toda esta serie. Hermanos, de qué es lo que Jesús está mostrando, de cómo acercarnos en oración al Señor, a nuestro Padre. Hermanos, como podemos ver el modelo, o vamos a ver ahorita rápidamente, el modelo o estructura del Padre Nuestro está dividido por puntos y apartes. Yo no sé cuántos en la escuela se acuerdan de esto. Cuando usted lee una oración y tiene un punto y aparte, significa que está dividiendo una oración, valga la redundancia, una frase de otra frase. El Padre Nuestro es así, Él tiene puntos y apartes. O sea, cada uno de ellos es algo diferente. En este caso. ¿Por qué? Porque el punto y aparte separa una frase de otra. Con esto, entender el énfasis que Jesús mostró para poder orar. Y en donde las primeras peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con Dios directamente, van relacionadas con Dios. Y luego las últimas son con las necesidades nuestras. Con nuestras necesidades. Como personas, como seres humanos. Yo voy a decírselo así para que usted lo vea. Y después seguimos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro dice así, que es la forma en que Jesús enseña a sus discípulos. En el versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Y dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hermanos, aquí Jesús habla de exaltar y glorificar el nombre de Dios. Tú llegas para orar primeramente glorificando y exaltando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Hermanos, y eso vamos a verlo en esta serie.
Y vamos a hablar de esto detenidamente, de cómo la Biblia nos muestra que debemos honrar y santificar el nombre de nuestro Dios. Y luego le decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y es que una vez que tú reconoces su gloria, su grandeza y su poder, tú debes reconocer también que es su voluntad por encima de la tuya y de la mía, ya que Él es el Señor, no nosotros. Él es el Señor, no nosotros. Y eso debemos de reconocerlo a la hora de orar. No como hoy que muchos oran y dicen, yo declaro, yo decreto. Hecho está, dicen ahí. No, hágase tu voluntad, Señor. Como en el cielo, así también aquí en la tierra. ¿Y quiénes son los que debemos de hacer su voluntad, sino nosotros? Pero para eso yo debo reconocer su nombre, su grandeza, su gloria, cómo me acerco delante de Él. Hermanos, cómo se acercaba un hombre en aquellos tiempos ante un rey. Él podía entrar como Pedro por su casa. Para llegar ante un rey, él tenía que entrar inclinado y no podía levantar su cabeza, a menos que el rey se lo pidiera. Él reconocía a quien estaba sentado ahí en ese trono. Pues igualmente usted y yo, para llegar en oración, debemos de reconocer quién está sentado en el trono. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. A la hora de acercarnos en oración, delante de Él. Amén, iglesia. Y una vez que hemos reconocido eso, entonces ahora podemos decirle al Señor, ahora reconociendo quién es Él y que es su voluntad, ahora yo puedo decirlo, Señor, el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Ahora aquí pedimos por nuestras necesidades diarias. ¿Cuántos tenemos necesidades? Ahora puedo pedir por mis necesidades diarias. El pan de cada día, dánoslo hoy. Pero luego inmediatamente también dentro de este modelo de oración tenemos que decir, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a otros. Hermanos, si aquí reconocemos que somos pecadores, para poder pedir perdón por nuestros pecados, pero también poder perdonar a mi prójimo. Hermanos, y aquí es como chocar con pared. Porque aquí yo debo reconocer en la oración, yo no sé cuántos vienen delante de Él reconociendo que son pecadores. Somos pecadores, estamos hablando delante de un Dios que es 3 veces santo. Usted ve en la palabra cuando alguien reconocía la presencia de Dios, ¿qué era lo que hacía? Postrarse, humillarse, ¡ay de mí! ¡Ay de mí que soy pecador! Usted está en la presencia de tu Dios, de tu Padre, de tu Rey. Debe reconocer su presencia y reconocer que tú eres pecador. Yo soy pecador. Yo necesito pedir perdón por mis pecados. Pero no solamente pedir perdón, sino que también yo debo perdonar a aquellos que me han ofendido, aquellos que han hablado, aquellos que me han hecho daño también. Y eso vamos a verlo. Para llegar delante de nuestro Dios en oración y terminamos diciendo, Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Terminamos reconociendo que somos débiles. Somos pecadores, pero somos débiles también y que necesitamos de su fuerza contra la tentación y las acechanzas del diablo para no pecar, porque somos débiles. Hermanos, somos débiles. Hermanos, nuestra carne nos pide a gritos pecar. Por eso debemos de ir en oración y pedirle a Él que nos ayude, que nos libre de la tentación, del pecado, para no pecar contra Él. Eso sería así rápidamente lo que es el Padre Nuestro, ese modelo de oración. ¿Ven el modelo? ¿Ven donde hay un orden?
de lo que Jesús está mostrando y enseñando, por lo cual no hay en ninguna otra parte de la Biblia que muestre o enseñe a alguien diciendo, vamos a orar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. No existe. No hay esa forma de orar. Hermanos, porque a veces usted oye personas que dicen, vamos a orar y se toman de la mano y uno espera, bueno, vamos a orar. Y lo que dicen es, Padre nuestro que estás en el cielo. Y después, Dios te salve María. Y yo, oye, ¿pero no aquí van a orar? Lo que hacen es repetir algo que ya está en su mente, pero no saben ni lo que están diciendo a veces. Porque decimos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo veo a Julano y digo, ay Señor, ojalá que le caiga un rayo. Y acabo de estar rezando algo que ni entendí. Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y salgo y hago lo que a mí me dé mi regalada gana. Hermanos, hay un orden de oración. Hermanos, este sería el modelo de oración, el cual estaremos estudiando en toda esta serie. Por otro lado, hermanos, óigame en esto, por otro lado, no es erróneo acercarnos a Dios con una misma petición al clamar a Él. No es erróneo acercarnos con una misma petición al clamar a Él, ya que Jesús mismo nos anima a ser persistentes en nuestras oraciones. Y eso lo vemos en Lucas 18, del 1 al 8. Dice la palabra en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Viene Jesús dando una parábola, y recuerden que una parábola, hermanos, es una comparación para dar énfasis en algo en la parábola de lo que Él está queriendo enseñar. Ahora, aquí empezando la parábola nos muestra cuál es el énfasis del porqué de la parábola. Dice así. También le refirió Jesús una parábola, y oigan, ¿para qué la parábola? Sobre la necesidad de orar siempre, ¿y qué? Y no desmayar. Hermanos, siempre debemos de orar y no desmayar en nuestras oraciones. O sea que muchas veces vamos a clamarle al Señor una y otra vez por algo que estamos pidiendo. En este caso, pero si llegamos con nuestro corazón realmente delante de Él, podemos ser persistentes en nuestra oración, aunque vamos a ver luego que debemos de entender de que al final es su voluntad por encima de la mía. Ahora, Jesús da la parábola y dice así, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, y en aquel tiempo una viuda era una mujer casi que desamparada. Era viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. No se dice qué era lo que esta mujer estaba pasando, pero ella pedía justicia. O sea que si ella pedía justicia, era porque realmente por lo que ella estaba pidiendo era justo, justicia de mi adversario, alguien. Muy probablemente, no lo dice el texto, tal vez quería quitarle todas las cosas o lo poquito que ella tenía porque era una viuda. Y las viudas eran mujeres desamparadas. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, aquel juez injusto. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo el Señor, oíd. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Entonces, a raíz de eso hace una pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, o sea, hallará gente clamando, a eso se refiere, hallará fe en la tierra, gente clamando delante de Él, como esta mujer viuda que insistía en que Dios le hiciera, en que el juez injusto le hiciera justicia. Hermanos, porque la centralidad de la parábola es esa, sea persistente en su oración. Hermanos, aunque el juez nos muestra la parábola era injusto, atendió la súplica de la viuda. ¿Cuánto más Dios, que es justo, atenderá nuestras súplicas? Que es justo. Hermanos, la viuda, por otro lado, clamaba, pero nótese, dice la parábola, por justicia. Igualmente nuestras oraciones deben ser por cosas justas, o sea, que sean conforme a su voluntad. Y para yo saber si algo es conforme a su voluntad, hermano, acabamos de terminar una serie de la voluntad de Dios, debe ser de acuerdo a su palabra. Porque vea lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice la palabra: pedís, dice Santiago, y no recibís porque pedís ¿qué? Mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden para gastar en vuestros deleites. Hermanos, si a veces la gente cree que llegar delante de Dios es solamente para eso, para nuestros deleites, hay que yo quiero esto, yo quiero el carro nuevo, yo quiero casa, yo quiero dinero, yo quiero esto. Dijo por ahí un apóstol, o por lo menos llamado apóstol, y él dijo que él había visto cómo los impíos prosperaban, y él le reclamó a Dios y le dijo: ¿y yo? Yo tengo que prosperar. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Como si en eso consiste el reino de los cielos. Entonces, igualmente nuestras oraciones deben ser por cosas justas, que sean conforme a la voluntad de Dios. La viuda fue muy perseverante en su oración o petición. Hermanos, por esa justicia de Dios, igualmente debemos como creyentes perseverar en la oración. Debemos de perseverar en la oración. Vea lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, bien fácil y sencillo: orad sin cesar. Orad sin cesar, iglesia. Estamos llamados a orar. Estamos llamados a encerrarnos en nuestro cuarto y cerrar la puerta y buscar tener esa intimidad y esa relación con Dios. Ahora, hermanos, debemos de entender que aunque Dios nos llama a ser persistentes en la oración, hermanos, nuestras oraciones siempre, no es tal vez, no es de vez en cuando, nuestras oraciones siempre están sujetas a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad. En otras palabras, no es lo que yo quiero. Hermanos, nosotros no podemos hacer lo que hacen hoy los chiquillos, los niños, que se revuelcan y hacen un berrinche para que les den lo que ellos quieren. Y el papá, como ya no se lo aguanta y ve tanto el berrinche, termina dándole lo que quiere. Hermanos, Dios no. Dios no hace eso con nosotros. Inclusive se puede leer cuando Moisés quiso ser insistente con el Señor en la petición de: yo quiero entrar a la tierra prometida, yo quiero entrar a la tierra prometida. Señor, es que yo quiero entrar a la tierra prometida. Y la respuesta del Señor fue a ese niño que estaba haciendo berrinche. La respuesta de Dios, puede buscarlo en la palabra, es: basta ya. No me hables más de este asunto. No vas a entrar. Y no entró a la tierra prometida. Ese es el Dios de la Biblia. No es como hoy que: ay, no te suelto hasta que no me bendigas. Es que yo lo declaro y lo decreto, hecho está.
Hermano, eso es antibíblico 100%. Eso no es lo que la Biblia nos muestra, porque vea lo que dice la palabra en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Dice el apóstol Juan, que recuerden, Juan estaba ahí cuando Jesús les enseñó el modelo del Padre Nuestro. Y dice Juan, en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza, hermanos, que tenemos en Él, en nuestro Dios, en nuestro Señor, que si pedimos alguna cosa, hermanos, conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye, porque entonces si no es de acuerdo a su voluntad, simplemente Dios le va a decir no. Y esa es la respuesta, un no. Porque a veces la iglesia cree o las personas creen que siempre la respuesta de Dios es, ay sí, porque usted es mi hijo. Es más, un padre que siempre le diga sí a su hijo en todo, es un mal padre. Y créame, Dios no es un mal padre. Él es un buen padre. Y ya le di el ejemplo de Moisés. Y hay otro ejemplo también de David, el hombre conforme al corazón de Dios cuando clamó por la sanidad de su hijo. Y él ayunó y él oró para que Dios le sanara a su hijo y la respuesta de Dios fue, no, tu hijo va a morir. Y ese es el Dios de la Biblia. No el Dios a conveniencia que quieren poner hoy, un Dios alcahuete, que todo lo que usted quiera, todo Dios se lo va a dar. Y usted llegue en oración y pídaselo, declárelo, decrételo, visualícelo. No, yo no sé dónde sacan esas cosas. Puro misticismo, pero no bíblico. Y dice entonces en relación a esto, dice Juan, verso 15, y si sabemos que Él nos oye, porque Él nos oye si es de acuerdo a su voluntad, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho, porque es de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad. Hermano, ¿usted se imagina que Dios nos diera todo lo que nosotros queremos? ¿Alguna vez ustedes vieron la película de Jim Carrey, Todopoderoso? Donde Él se convierte en Dios. Hermano, si el mundo cae en un caos porque Él le dice sí a todas las peticiones, todos quieren ser ricos, todos quieren tener todo, y se vuelve un caos en la película. Eso sería una realidad. Dios no nos da todo, hermanos. Dios nos va a dar todo lo que esté de acuerdo a su voluntad. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Hermanos, lo que Jesús condena, óigame en esto para ya ir terminando, lo que Jesús condena son las repeticiones u oraciones triviales, como las que dijo Santiago, de pedís pero no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo que Jesús condena son las repeticiones u oraciones triviales y egocéntricas que no salen de un corazón sincero. De un corazón que busca en la oración, buscar conocer la voluntad de Dios para su vida. Hermanos, nunca se ora demasiado si nuestras oraciones son sinceras, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, dijo Jesús, antes de que vosotros le pidamos. Recuerda, si tú y yo oramos de todo nuestro corazón, Él recompensará nuestras vidas en público. Eso dice Él. Cuando nosotros tenemos una relación con Él, una intimidad con Él en orar, encerrada la puerta, y buscamos su rostro y su presencia, iglesia. Yo espero que cambie hoy tu manera de ver la oración y aún de ver el Padre Nuestro, que es lo que vamos a estar enseñando en esta serie. Amén, iglesia. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque
Tenemos en nuestras manos, Señor, algo tan maravilloso como lo es tu palabra, para poder atenderla, para poder estudiarla, Señor, y poder ver en ella tu voluntad. Y de cómo, Señor, en esa voluntad tú nos has mostrado hoy la forma en la cual podemos orar, la forma en la cual podemos llegar delante de ti, Señor. Entendiendo que la oración más eficaz, Señor, es aquella que sale de nuestro corazón cuando humillamos nuestro corazón. Cuando nos encerramos, Señor, en el aposento, como dice tu palabra, en un cuarto, en algún lugar donde queremos buscarte a ti en lo secreto, donde queremos, Señor, conocer tu voluntad, donde queremos orar para que tú nos digas, Dios, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no elevar oraciones triviales. Como dice Santiago, que a veces van más pensando en lo personal, en gastar en nuestros deleites, que realmente en oraciones, Señor, que sean para la gloria tuya, que sean para que tu nombre sea exaltado y para que nuestra vida sea transformada y cambiada, Señor, que es tu propósito, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas en cada uno de mis hermanos que están en este lugar y aquellos que vayan a escuchar esta palabra, Señor, por internet, esperando que tú, oh Dios, seas hablando y ministrando el corazón de cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén.